Existen películas y luego está Ciudadano Kane, pues es considerada por muchos críticos de cine como la mejor película que se ha rodado hasta el momento en la historia del cine. Probablemente muchos estén familiarizados con la trama de Ciudadano Kane por la parodia que realizaron los Simpson con el osito bobo del señor Burns. Sin embargo, si bien la parodia tiene lo suyo, resulta ser nada al lado de la complejidad y profundidad de la trama de Ciudadano Kane, sobre todo para lo que significó y sigue significando en Estados Unidos y el resto del mundo durante 1941, año del estreno de la película. La trama principal de la película, protagonizada, dirigida y escrita parcialmente por el polémico Orson Welles, se centra en cifrar el significado de Rosebud, últimas palabras del magnate de los medios de comunicación Charles Foster Kane, originalmente un niño pobre que gracias a un golpe de suerte puede estudiar y tener el suficiente dinero para adquirir su primer periódico, buscando, al principio, cumplir su ideal de informar y ayudar a la gente antes que enriquecerse y conseguir influencia sobre la opinión pública, un ideal que, a la larga, termina degenerándose y convirtiéndose en una búsqueda insaciable del poder por el poder, de conseguir el éxito por el éxito a toda costa. En este video analizaremos la tragedia que significa la búsqueda del poder, representada por la vida del ciudadano Kane, y pensaremos si es posible salirse satisfactoriamente de la búsqueda insaciable del poder desde la filosofía de Schopenhauer. Pero antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte en caso de que no lo estés y, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar, vuélvete un miembro del canal. De esta manera no solo apoyas al canal a continuar, sino que obtienes acceso a beneficios exclusivos, como a cursos y a nuestro taller de textos donde, en estos momentos, estamos leyendo Investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Sin más, comencemos. Al morir el magnate de los medios de comunicación Charles Foster Kane, el periodista Jerry Thompson se dedica a investigar la vida privada de Kane, para interpretar las enigmáticas palabras que pronunció el magnate antes de morir, las famosas Rosebud, Rosebud. Así, la biografía de Kane es relatada a través de flashbacks que, en muchos sentidos, representan la reconstrucción del periodista sobre la vida de Kane, lo cual es significativo porque hace referencia a ese aspecto que permanece oculto en la vida de todos, sobre todo si es una tercera persona la que cuenta nuestra historia. Para el análisis que efectuaremos, contaremos la vida del ciudadano Kane sin los flashbacks. Así, nos centraremos en los aspectos más relevantes y menos subjetivos, por parte de los comentarios de segundos y de las personas a las que termina entrevistando el periodista durante su investigación. La pobreza es el origen del ciudadano Kane. Como muchos niños estadounidenses de finales del siglo XIX, previo a la gran industrialización que va a sufrir el país, que dio grandes oportunidades de empleo y permitió construir el sueño de una meritocracia americana, la cual en muchos sentidos se desplomó con la crisis del 29, Kane está condenado a morir en la pobreza. Y es bastante significativo que solo el niño Kane haya salido de su pobreza por un golpe fortuito, pues muestra la postura de Wells sobre el sueño americano, como algo que fortuitamente pueden alcanzar los que tienen menos en Estados Unidos, en especial si tomamos en cuenta que por la crisis del 29, la recuperación económica en Estados Unidos no alcanzó a todos, a pesar de que ese era el ideal de Roosevelt con su New Deal. Ciertamente, el poder de la historia está en traernos al presente por la semejanza del ayer con el hoy, haciendo que uno pueda cuestionarse con una crisis económica tan grande como la que tenemos hoy en día, similar o peor a la del 29, si el sueño de la meritocracia es posible, haciendo que por un golpe fortuito solamente podamos salir de nuestra situación económica, al igual que le pasó a la familia de Kane. Como sea, el golpe fortuito de la familia Kane fue que, en un terreno adquirido por la madre de Charles, se descubriera la tercera veta de oro más grande del mundo, por lo que de la noche a la mañana la familia Kane se volvió multimillonaria de golpe. Así que la madre de Kane decide negociar con banqueros para que le dieran la mejor educación a su hijo a cambio de derechos de explotación de la mina, la cual heredaría el hijo al alcanzar la mayoría de edad. El plan de la madre suena bien, sin embargo, el asegurarle la mejor educación y futuro económico para su hijo implicará que él sea separado de ella, algo que Charles Kane lo resentirá por el resto de su vida. Y en este punto, alguien podría decir que ya no es necesario hacer nada en la vida, pues si fuésemos Charles Kane, que cumpliendo la mayoría de edad hereda una de las minas de oro más grandes del mundo, ¿para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse por algo material si ya lo tenemos todo en nuestra mano? Pero Kane jamás está satisfecho con nada. Cuando tiene algo, siente que le falta otra cosa.
Así que, en posesión de su herencia, nuestro ciudadano Kane decide comprar el New York Inquirer, un periódico sensacionalista, más que nada de notas amarillistas, dedicado a exagerar las noticias y las fotografías para vender periódicos. A principio, nadie comprende el por qué Kane compra un periódico como ese. No es precisamente, para el momento, el periódico más leído en Nueva York. Tampoco es el periódico de la mejor calidad. Incluso tiene esa mala reputación propia de los periódicos sensacionalistas. La respuesta de Kane es clara. Quiere darle voz al pueblo. Quiere que sea un periódico cuyos lectores no sean las élites ni la socialité neoyorquinas. Quiere que sea un periódico cercano a los problemas del ciudadano promedio, dando cabida a sus principales preocupaciones. Al final, muchos cuestionan a Kane respecto a sus ideales. Después de todo, el periódico que está comprando no es el más comercial, por lo que es un enorme riesgo financiero invertir en él. Sin embargo, a Kane no le interesa. Está más comprometido con la visión social que desea dar al periódico que con las ganancias que le reporte. Al poco tiempo, el periódico de Kane se vuelve el más leído en Nueva York. Entonces, la misión social del periódico empieza a distorsionarse, pues Kane descubre algo muy difícil de resistir: el poder. Y en este punto, uno puede cuestionarse hasta qué punto uno es resistente al poder. A nivel de la calle, como personas comunes que no tenemos ningún poder, podríamos pensar que jamás utilizaríamos el poder para nuestro propio beneficio. No suena inconcebible, pero al final del día, hablar del poder y tener el poder son dos cosas profundamente diferentes. La tentación y el hambre de poder terminan rebasándonos una vez que lo tenemos. Se vuelve una adicción descontrolada. De ahí que los mejores hombres con grandes ideales, al tener poder, terminan degenerando sus ideales, sobre todo si de medios de comunicación hablamos. Hoy en día lo tenemos más en claro. Quien controla la prensa, controla la opinión pública, y quien controla la opinión pública, básicamente controla lo que la gente cree sobre el mundo, y, manipulando sus creencias, puedes obligarlos a comportarse según tus intereses. Así Kane tiene en sus manos el poder de la opinión pública, puede hacer y deshacer la visión de la realidad a su conveniencia. Así, el periódico de Kane deja de ser un instrumento para la voz del pueblo, y se vuelve un instrumento de Kane para moldear el mundo que le rodea como más le plazca en su búsqueda de poder. Así, en poco tiempo, Kane aspira al poder político, soñando con volverse algún día presidente de los Estados Unidos, pero debe empezar en un cargo importante si desea ser presidente algún día. Así que planea primero volverse gobernador de Nueva York, pero no solo necesita Kane que la opinión pública le favorezca. Si desea avanzar hasta lo más alto, tiene que inmiscuirse en los círculos políticos más importantes del país y ganarse su favor. Para ello, se casa con la sobrina del presidente. Y parece irle de fábula a nuestro ciudadano Kane. Da discursos cargados de retórica que a cualquiera puede dejar atónito. En este sentido, recomiendo al espectador ver por su propia cuenta el discurso de Kane que pronuncia frente a los miembros de su partido, días antes de terminar su campaña para la gobernatura. ¿Y cómo no dudar que Kane ganaría la gobernatura, volviéndose eventualmente presidente de Estados Unidos, luego de ver los discursos que da, el favor de la élite política y teniendo a los votantes en el bolsillo, como resultado de su manipulación mediática? Entonces ocurre lo inevitable. Sale a la luz que tiene un amante, lo cual le destroza su campaña política, terminando Kane exiliado de la escena política, aunque esto no significará el fin de la política para Kane. Si bien pierde la oportunidad de volverse presidente, Kane extiende su poderío de medios de comunicación. Está dispuesto a manipular todas las opiniones, a tal grado de que hace la opinión pública favorable a su amante, luego segunda esposa, con su carrera de cantante de ópera para la cual no tiene ningún talento, haciendo que colapse por la presión. Pero el poder de Kane no solo se manifiesta en la película en este sentido. Kane tiene tal poder que se vuelve un actor político decisivo en la escena internacional, como nos muestra la película al inicio, dando a entender que la intervención de Kane en la política alemana y su relación con Europa pudo desatar la Segunda Guerra, al servicio, al final de cuentas, de los intereses mediáticos de Kane. Una alusión curiosa la que hace Orson Welles sobre el origen del segundo gran conflicto mundial, pues podríamos preguntarnos hoy día hasta qué punto nuestro actual conflicto internacional al este de Europa no está incentivado e inflamado intencionalmente por los medios de comunicación para generar ganancias y extender su poderío en la manipulación de la opinión pública. Quizás por eso, en el contexto del estreno de la película, Orson Welles tuvo muchos problemas, desde una campaña mediática en su contra, orquestada por el magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst, la cual hizo fracasar la película en taquilla y volvió a Welles un apestado en Estados Unidos. Se cree que Welles se inspiró en Hearst para el personaje de Kane. Si es el caso, la película señalaría a magnates tipo Hearst como responsables del segundo gran conflicto mundial. En este sentido, invito al espectador a investigar a quién financiaba Henry Ford,
otro magnate de Estados Unidos, en Alemania antes de 1933. Volviendo al análisis de la trama de la película, cuando su segunda esposa colapsa, Kane le permite abandonar su carrera de cantante de ópera, lo cual afecta más de lo esperado a Kane. Al final del día queda como un ridículo, pues a pesar de que manipule la opinión pública, tras bambalinas la gente señalaría y se burlaría de Kane por haber impulsado la carrera sin futuro de su esposa. Así se dedica a la política internacional, no sin antes aislarse en su finca lujosa de Xanadu. Con el tiempo, el odio de su segunda esposa crece sin fin, y no importa cuántas cosas lujosas le compre Kane, cuántos caprichos le cumpla, no consigue ganarse su afecto, hasta que definitivamente su esposa lo abandona. Y en este punto la salud de Kane decae hasta morir, pronunciando hacia el final de su vida las famosas palabras de Rosbaum, Rosbaum. En este punto, el periodista no consigue descifrar el significado de dichas palabras. Solo nosotros, la audiencia, podemos entender su significado. Gracias a una escena donde se nos muestra la mansión de Xanadu, donde las posesiones de Kane están listas para subastarse. Hacia el fondo, los sirvientes de Kane están incinerando todas las cosas sin valor, entre ellas una pequeña tablita de esquiar de la infancia de Kane, donde se tiene inscrito Rosbaum. Así, como espectadores, podemos entender que Kane en su lecho de muerte añoraba volver a ser aquel niño Charles, pobre y sin poder, que con toda la inocencia y confianza se deslizaba por los montes helados con su trineo Rosbaum. Kane añoraba volver a una época de grandes carencias económicas, en la que, podríamos decir, era en aquel entonces feliz. Y esta es la esencia de la tragedia del poder, que con la filosofía de Schopenhauer podemos entender mejor. El niño Kane, como muchos niños de aquella época, sueñan con riquezas y poder, y al menos desde el punto de vista de ser vistos como personajes respetados y queridos por todos. Pero, ya Kane de anciano, consiguiendo todo lo que quería, se da cuenta que en realidad no quería nada de eso. Así, en la búsqueda del poder, por carecerlo, se siente insatisfecho y arrepentido por obtenerlo. Muy comprensible si, como Schopenhauer, pensamos en su famosa voluntad ciega. La vida sigue los caprichos de la voluntad ciega, y el deseo de poder es una de sus muchas manifestaciones. Deseamos para seguir deseando más, lo cual nos lleva al sufrimiento eterno por estar eternamente insatisfechos, como le sucedió al ciudadano Kane. Y si no obtenemos lo que deseamos, sufrimos, como Kane al no obtener finalmente el cariño que tanto buscaba de su segunda esposa y de toda esa gente que necesitaba manipular vía el control mediático. Por ello, para Schopenhauer, lo mejor sería renunciar a los caprichos del deseo, lo cual al final del día, si pensamos en la vida del ciudadano Kane, no soluciona mucho, pues él, siendo ya pobre, no podemos dejar de pensar que ya sufría por no tener, de ahí que deseara tener. Así que al final Kane, no importando si siguiera o no sus caprichos, sus ansias de conseguir poder, terminaría sufriendo. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que renunciar al deseo es una solución a la búsqueda insaciable de poder? ¿Crees que le hubiese servido al ciudadano Kane? ¿Qué nos dice el que no tenga opciones al final de cuentas Kane sobre el significado de su vida en términos de esta eterna insatisfacción sobre el poder? Dime tu opinión en los comentarios. Y sin más, yo me despido. Muchas gracias por mirar. No olvides darle like. Nos vemos. Hasta la próxima.